Seguimos en Zona Oculta, lo hacemos con un hombre que da pie a toda una terminología, colonizar. Hablamos de Cristóbal Colón. José Manuel, ahí es nada. ¿Qué personaje? Bueno, personaje que, si tenemos que coger un personaje de la historia que tenga misterio, ese es Colón. Y muchas veces el misterio se lo han buscado, que él no lo ha buscado. Cristóbal Colón, el primer misterio que tiene es, ¿era genovés o no? Porque hasta ahora... Eso era la primera pregunta, ¿dónde nace? Claro, en Génova. A mí no me cabe ninguna duda. Es decir, a día de hoy yo no tengo dudas de su cuna, estoy seguro. Pero sí es verdad que, bueno, quien abogue por la tesis catalanista, por la tesis mallorquina, por la tesis gallega, la tesis portuguesa, todas esas tesis para que nuestros telespectadores no se pierdan, ¿qué dicen? Bueno, la tesis gallega es que era gallego, porque el apellido Colón es un apellido de origen gallego. Es muy curioso porque si nos paramos a ver los albergos, las ramas de familia italianas, no vas a encontrar un Colombo, sino un Colone, que también es muy curioso. La tesis mallorquina lo que nos dice es que pudo ser hijo del príncipe de Viana y de Margarita Colón, en Mallorca, y que habría nacido de forma ilegítima. La tesis catalana aboga por algo similar, es decir, hijo de catalanes, que bueno, pues habría tenido una vida un tanto variada y que habría acabado al servicio de la corona española. Y la tesis portuguesa, porque entre otras razones lo encuadra dentro de lo que era Pavía, la Universidad de Pavía, en este caso la portuguesa, no la italiana, y porque gran parte de su vida la desarrolla para Portugal. Pero vamos a ver el porqué, porque a todo eso se llega fácilmente. Él de entrada era hijo de Domenico Colombo, nos dicen los libros de historia, y Susana Fontana Rosa, y nace en el año 1451, muere en Valladolid en el año 1507. Eso sí lo conocemos, por lo menos la muerte. Fíjate que, yendo un poco por esa cronología, Cristóbal Colón lo primero que hace de cara a la marinería es actuar con patente de corso. Es decir, él era un corsario al servicio de René d'Anjou, el duque de Braganza. Entonces, como corsario que era, no nos tenemos que escandalizar ni que echarnos las manos a la cabeza, esto está comprobado. Él actuaba en la zona del Atlántico. Todo iba bien hasta que allá por el año 1481, 1484, pues tiene el infortunio de que va a dar con naves militares que derrotan a una pequeña flota de barcos corsarios. Recordemos que corsario no es pirata, es decir, cuando actuabas como corsario, actuabas para la corona, un ducado, y estabas actuando dentro de la legalidad. Su barco se hunde y aparece en todo lo que es la isla de Madeira. Si quieres que te diga la verdad, Cristóbal Colón no era un tipo tonto, pero era muy interesado, las dos cosas, y lo demuestra a lo largo de su vida, sin con ello satanizar la figura de Cristóbal Colón, ni mucho menos. Simplemente él tenía unas inquietudes y iba a alcanzar gran parte de ellas con ella. Se casa con Felipa Moni, que estaba relacionada con la familia del capitán consignatario de Porto Santo, con Bartolomé de Perestrello, y de su suegro hereda una serie de mapas, muchos mapas antiguos, de diferente antigüedad y de diferentes épocas. Había desde mapas clásicos de origen griego a mapas más contemporáneos. Y él tiene conocimiento a partir de aquellos mapas de más allá del océano Atlántico conocido había tierra. Era Cipango, es decir, era China, Japón, como se decía, él no lo sabía. Creía que sí, de hecho, yo tengo el convencimiento que Cristóbal Colón tenía información privilegiada en cuanto al conocimiento de mapas, pero que no sabía que lo que había entre Asia y Europa era un continente. Estoy seguro que eso él lo desconocía, pero sí tenía esa información privilegiada. Y luego porque a Madeira, ocasionalmente, llegaban restos de plantas que él no conocía,
maíz, por ejemplo. Llegaban personas muertas ya, fallecidas, que el tono de piel no era de, por ejemplo, un chino o un europeo del norte. Estamos hablando, en este caso, de indios, de nativos de América. Estamos también hablando que habría tenido conocimientos de un prenauta, que fue un marino que habría estado con una tripulación por un problema, con una tempestad, con una tormenta, y se habría desviado de ruta en esa tormenta y habría acabado en toda la zona del Caribe. Ese marino tiene nombre, tiene estos monumentos en Huelva y un instituto, que es Alonso Sánchez. Alonso Sánchez, que habría vuelto moribundo, habría llegado a Madeira y habría contado a Cristóbal Colón cómo efectivamente los cálculos suyos eran correctos. Allí había tierra y que él era una prueba de aquello. Como te digo, hay hasta un monumento en Huelva, de hecho. Es decir, tenemos que aceptar la hipótesis del prenauta. Yo soy muy cauto, por eso, claro, hipótesis que no teoría. Cuando él ofrece esos datos a la corona portuguesa, Portugal no consideró viable aquel viaje. Se equivoca Cristóbal Colón también en los cálculos, luego te contaré por qué, y se lo ofrece a la corona española. Previamente pasa por Huelva, por el monasterio de las Rábidas, y ahí da con uno de los confesores de la reina, que sería el que le abre las puertas de la corona. Y la reina le simpatizaba aquel tipo, era osado, sabía de lo que hablaba, tenía conocimientos náuticos muy elevados, por eso le dan el rango de almirante, y decide que sí, que van a apoyar a aquella empresa, pero no la iba a financiar. Caemos en un error en pensar que la reina Isabel la Católica vende sus joyas para pagar precisamente a aquella empresa. No. Realmente quien financia aquello es alguien también vinculado a Andalucía, como fue Martín Alonso Pinzón. Él fue el que sufraga aquello, él fue el que paga aquello. Y lo paga además con el beneplácito del Papa. Sí, del Papa. De hecho, tú vas hoy allí al Vaticano y te vas a encontrar en la tumba de Inocencio VIII una lápida que pone: suya es la gloria del descubrimiento. Y tú dices, bien, era el Papa que tenía su pontificado en el año 1492, en octubre. Fallece en julio de 1492. Entonces, ¿por qué en su lápida pone suya la gloria del descubrimiento? Claro. Es decir, es uno de los grandes enigmas. Se calcula y se cree, con cierta dosis de acierto, pues que precisamente el Papa estaba al corriente de todo lo que iba a ser aquella aventura y a dónde incluso podían ir, o qué tierras podían evangelizar. Que ya te digo, Cristóbal Colón, yo sigo pensando que no sabía dónde iba. Se me puede discutir, evidentemente. Se arman 3 barcos, salen de Palos, de la frontera, no de otro sitio, de Palos, y fíjate que uno de aquellos barcos era una nave portuguesa y eran de segunda mano, es decir, eran naves reutilizadas, tripulación netamente o en su mayoría andaluza, que parten de allí. Y te comentaba antes, el viaje dura más de la cuenta. ¿Pero por qué? Porque él se equivoca y en lugar de seguir los cálculos de Eratóstenes de Cirene, que sí calcula la circunferencia de la Tierra de una forma perfecta, sigue otros cálculos y se equivoca pues casi en 1000 kilómetros. 1000 kilómetros en barcos que no corren mucho, pues imagínate el desfase que es, con lo cual el viaje dura más. Tiene motines, sufre de amotinamiento, pero él tiene otro libro muy curioso, perdido, que le dicen el libro de las profecías de Colón. No es que él vaticinara nada, no. Es que él, a raíz de todo lo que había visto, le habían contado, había recopilado en mapas, él cuando había un motín siempre decía: tranquilo, porque a 2 jornadas de navegación vamos a dejar unos arrecifes, unas islas a babor. Y decían, no puede ser. Pero es que pasaban las 2 jornadas y las dejaban, efectivamente. Y él se iba adelantando a todo el viaje, era como si lo conociera. Por eso aquel libro le dicen el libro de las profecías. Y está ahí,
es algo que es histórico. Llega a ver las famosas aguas blancas. Eso incluso los aficionados a los ovnis lo identifican, lo casan mucho con todo lo que es el propio fenómeno ufológico en sí, porque bajo el agua del mar lo que veía era algo que resplandecía. No eran ovnis, obviamente, eran algas con bioluminiscencia. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que estaba en la corriente idónea, mar de los Sargazos, que sabes que si se hace en el sentido a favor de corriente, el viaje es más rápido, para ir a América y por el norte para volver a Europa. Pero claro, aquello tenía una bioluminiscencia. Eso lo que te indica es que la costa está cerca. Y hay un momento en el que hay otro motín y deciden o bien tirar hacia el norte, en cuyo caso hubieran descubierto Norteamérica, o siguen hacia adelante y van a parar a lo que posteriormente iba a ser la Española, es decir, la primera isla del Caribe que descubren. Y eso fue lo que hacen. Cristóbal Colón llega a hacer 4 viajes, él es nombrado almirante de la mar Océana y virrey de todos los reinos descubiertos y por descubrir. Fíjate, todos los reinos descubiertos y por descubrir. Pero si viajas a Asia, ahí está todo descubierto. ¿Qué tienes que descubrir en teoría? Es decir, y claro, con los reyes pacta lo que sería su sentencia de muerte. La mitad de todo era para él. Hay un momento en el que Cristóbal Colón era más poderoso que los propios reyes, por lo menos tenía más dinero. ¿Por qué? Porque los reyes lo que cogían, por un bolsillo entraba y por otro salía, porque había guerra, claro, había que abastecer al reino, pero Cristóbal Colón no. Cristóbal Colón era limpio. Por eso, cuando él tiene conocimiento de todo lo que es la importancia de aquello que acaba de descubrir, ya teniendo certeza que no había llegado a Zipango, sino que había llegado a tierras inexploradas, pues él se encarga que sus herederos, cuando él falleciera, tuvieran esa herencia, que era el virreinato de las Indias y el almirantajo. Y ahí es donde entran los secretos en torno a su nacimiento, porque por el ordenamiento de Alcalá, ningún vecino que no fuera de Castilla podía heredar cargo público. Y virrey y almirante son cargos públicos. Por tanto, él se encarga de que aquello no fuera conocido o que fuera reconocido como, no como ciudadano castellano, pero sí al servicio de la corona, por lo cual entraban en relación directa, en conflicto, todo eso con el ordenamiento de Alcalá. Tienes el manuscrito de Veragua, en el que se habla a las claras de su origen genovés. Él era italiano, pero sí es verdad que tras un pleito de sus herederos con la corona española, se reconoce que realmente actúa como si fuera vecino de Castilla y por tanto tenían todo lo que era ese derecho a herencia que iban a tener pues sus familiares. Y luego, bueno, pues hay quien me pregunta habitualmente aquello de, oye, ¿Cristóbal Colón dónde está enterrado? En Sevilla. Es decir, inexcusablemente. Es que, mire usted, es que en Cuba dicen que también está enterrado y en Puerto Rico. No, de esos restos no podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque no se han analizado. Fíjate que a Colón se le hace algo. Cuando él muere en Valladolid, se le descarna. ¿Descarnar qué es? En la mesa, pues se le quita la carne se quema y los huesos se muelen hasta reducirlo a polvo y se meten en un frasco. Ese frasco va a parar al monasterio de Santa María de las Cuevas en Sevilla hasta que, bueno, se decide su traslado a Puerto Rico, donde permanecen. Pero con la invasión napoleónica se trasladan a Cuba y en Cuba, cuando se pierden las colonias en el año 1898, pasa a España. Eso está todo reconocido. De hecho, cuando llega al Muelle de las Delicias en Sevilla, en el año 1898 se organiza una ceremonia que está registrada y documentada en los periódicos de la época. Es decir, se sabe que los restos llegaron. Cuando se hace el análisis de sus restos en el año 2007, se hace un análisis mitocondrial, es decir, de ADN con sus herederos, Margarita y Jaime Colón de Carvajal, y se descubre que efectivamente los restos que hay en España, a nivel mitocondrial, misma madre, o sea,
herencia materna y herencia paterna, cromosoma X, cromosoma Y, y determinan que efectivamente los restos que están en Sevilla son los restos de Cristóbal Colón. ¿Qué hay en Cuba? No lo sé. ¿Qué hay en Puerto Rico? Posiblemente herederos. ¿Por qué? Porque aparece, y aquí viene el conflicto, una caja de plomo con restos óseos dentro, también descarnados, pero algunos huesos, y una leyenda que ponía Cristóbal Colón. Posiblemente Cristóbal Colón II, uno de los nietos de Cristóbal Colón. Y por ahí pueden venir los conflictos. ¿Cuánto hay en Sevilla? No más de 300, 400 gramos de Cristóbal Colón, no hay más. Pero si tenemos en cuenta todo el recorrido, yo te diría que es bastante, es bastante. Y ahora, pues se están volviendo a hacer pruebas genéticas para determinar algo tan importante como su procedencia. Todavía parece que no ha quedado claro si era catalán, si era gallego, si era portugués, si era italiano, y se están practicando pruebas forenses, pruebas genéticas para determinar realmente el país de procedencia de Cristóbal Colón. Una vida dedicada a la mar y con una misión que era encontrar la India, encontrar Japón, encontrar Asia, al fin y al cabo, pero bordeando por... Claro, la circunnavegación que haría Magallanes. Correcto. Exactamente. Acaba muriendo sin saber que ha descubierto América. Sí, había ya indicios, obviamente, había indicios importantes. Hemos de tener en cuenta que desde 1492 a todo lo que es el año 1507 tan solo pasan 15 años, y que él mismo hace 4 viajes creyendo que aquello eran unas partes perdidas de Asia. Pero sí es verdad que a medida que van desarrollándose los acontecimientos, que Portugal llega también a todo lo que es América, se basa un poco en la parte del sur de Brasil, que luego llegaría la famosa dicotomía con España, por la cual se divide, ¿verdad? Él muere creyendo que había descubierto una ruta nueva, pero sí es verdad que tenía indicios que indicaban que posiblemente aquellas tierras no eran Asia, y si era un continente ahí perdido, del que no se tenía conocimiento. Hay a quien les choca que América se llame América y no se llame Colombia, evidentemente. El nombre viene de Américo Vespucio, que fue un cartógrafo que puso, en este caso, la primera cartografía conocida a aquello, y que viene por error. Él no quiso ponerle América al mapa, él simplemente firma como Américo, y de Américo llegó el nombre de América, ya está. En contraprestación, bueno, pues a Colombia, al país, se le puso Colombia en su honor, precisamente en honor a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, y para ir terminando, que realiza ese 4.º viaje, del cual sigue buscando un canal que traspasase, digamos, las Américas, acaba bordeando Costa Rica, llega hasta Panamá, bueno, tiene un problema con, bueno, pues, con la mar, ¿no? Un mar embravecido. Zona de huracanes. Y acaba, creo que un año en Jamaica, y vuelve moribundo prácticamente a España. Y muy curioso, porque él buscaba ese canal en Panamá, canal que a día de hoy sí existe. Claro, el canal de Panamá, que bueno, podremos hablar 1000 anécdotas del canal de Panamá, pero cuando él tenía ese convencimiento ya le habían indicado que más allá había agua, y que aquella agua tenía todas las vicisitudes del mundo para llegar a ello, pero que posiblemente era otro océano. Tú lo has comentado, bordeando, es que el viaje desde toda la zona de Mesoamérica al Cabo de Hornos y bordearlo, bueno, pues eso es otra exploración, y por aquel entonces como que no. Y él, dado que había esa distancia, oye, ¿por qué no hacer un canal? Lo que pasa es que evidentemente eso es una obra faraónica, claro, que solo se haría el canal de Panamá, que lo acaba Estados Unidos, pero que lo inicia Francia, realmente. Y fue otra de esas visiones que él tiene que al final se lleva a cabo. Era otro visionario. Si antes hemos hablado de Leonardo da Vinci como uno de los grandes genios, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es a uno de los grandes exploradores, a uno de los grandes aventureros. Sin lugar a dudas, por su vida, corsario, interesado en mapas, hábil cartógrafo, ducho en matemáticas, no muy diplomático, pero con la suficiente capacidad de persuasión como para venderle una empresa de este tipo a un rey.
estamos indudablemente ante uno de los grandes personajes de la historia y, como has visto, con mucho misterio. Y para terminar, una cosa que me parece muy curiosa, que bueno, que está en sus libretas, ¿no?, de navegación, es que confunde en su primer viaje, bueno, confunde no, sino que interpreta que el paraíso debe ser algo muy similar a lo que allí encuentra. Claro, imagínate, pájaros que aquí no hemos visto ni en la época ni por dibujos, que eran papagayos. Él llega a ver una bandada de papagayos. Imagínate tú el colorido de aquello, Claro. ¿no? Bueno, hoy en Sevilla lo podemos ver porque estamos invadidos de cotorras argentinas, ¿no? Y son verdecitas, son curiosas. Pero una bandada de papagayos volando, otro indicio, había tierra cercana. Papagayo no se pone a volar así por las buenas. Entonces, aquella ave era... Luego, cuando entrabas dentro de la Española, palmeras, un clima bastante benigno, arenas finas, playas turquesas, manantiales de agua con un sabor indescriptible, fruta, monos por allí, orangutanes, monitos pequeños, ¿no? Tú decías, bueno, esto tiene que ser el paraíso, indudablemente. Cuando se buscó la fuente de la eterna juventud en Florida, también se buscaba algo similar. Y bueno, pues no la encontraron nunca. También se perdieron aquellos exploradores, no sabemos si, oye, igual la descubrieron. Pero sí es verdad que él tenía entendido que el paraíso, si no era aquello, estaba muy cercano. Estaba muy cercano y yo creo que cualquiera que hayamos viajado a cualquier país de aquella Punta Cana, zona, Yucatán, es, claro. o sea, yo creo que lo más similar que tenemos, ¿no?, o idealizado el paraíso. José Manuel, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias. Compañeros, gracias a vosotros, gracias por este ratito de historia, de arte, de misterio, de enigmas, que es sensacional. Un tema apasionante con estos dos personajes históricos importantísimos. Ya hemos cerrado fuera de cámara una de nuestras visitas, que también sé que le gusta mucho a nuestra audiencia, así que estén atentos, porque aparte de hacer esas visitas también hacemos este tipo de programas muy interesantes y, bueno, pues basados en la historia, ¿no?, y en estas cientos de curiosidades que hemos mencionado hoy. Hay un término que se está empleando mucho últimamente que se llama ocultura. La ocultura, que no deja de ser cultura dentro del misterio. No es solo fantasmas, casas encantadas, que sabéis que me apasionan, pero también programas como el de hoy, que enriqueces un bagaje cultural, son muy importantes. Muchísimas gracias, José Manuel.